Buenos días, familia. Buenos días, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Gracias por estar ahí. Veo sus nombres y me alegra mucho, me anima el corazón, porque eh, sé que lo hacen por buscar al Señor y qué bueno que están ahí. Que Dios me permita transmitirles la palabra del Señor de manera transparente y bueno, necesito orar para que yo me pueda hacer un lado, o más bien el Espíritu me pueda hacer un lado y Él sea el que me hable a mí también. Normalmente se dice que un pastor predica la palabra, pero si uno que predica no vive lo que está predicando, la palabra es vacía y no tiene frutos. Así es que mi mayor temor es que no predique la palabra sin respeto de lo que estoy hablando. Y para eso pues tengo que pedir que ustedes me apoyen en oración y que en ese momento me permitan orar para que este tiempo sea guiado por el Espíritu Santo, para que sea de bendición a todos los que estamos ahí y a los que están aquí presentes. Padre bendito, te doy gracias esta mañana. Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, lávame, límpiame, Señor. Eh, Señor, con temor a fallarte, Señor, vengo y predico lo que tú, Señor, has puesto en el corazón y lo que dice tu palabra. Es un temor real, Señor, de ser hipócrita y predicar solo de labios, Señor. Quiero que tu espíritu, Señor, se una a mi espíritu y pueda hablar tu palabra, Señor, con el ánimo, la verdad, el entusiasmo, el respeto. Merece tu palabra, Señor. Gracias por las personas que están unidas. Gracias, Señor. Yo te pido que todos tengamos ese sentimiento de respeto a tu palabra, Señor. Que no sea solo un tiempo de pasar el tiempo. Que no sea solo una obligación, pero que sea una actitud de mucho respeto, Señor. Porque cuando tú hablas, los montes tiemblan. Las montañas se derriten, dice tu palabra, y es imposible que un ser humano tan, tan pequeño, tan temporal, no tengamos respeto a tu palabra, sí. Así es que te doy gracias por este tiempo y te pido que una vez que terminemos tu palabra traiga bendición, tranquilidad, seguridad, fortaleza, Señor, para vivir y seguir viviendo en este tiempo y esperando tu regreso y tu reino, tu abrazo, tu sonrisa, tu palabra de bienvenido a casa. Te doy gracias por eso en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Eh, sí, estoy leyendo este libro de Habacuc y créanme, estaba a punto casi de rendirme hoy y decir, ya no voy a predicar, porque habla fuerte a quien hace maldad, a quien con intención distorsiona la palabra, habla fuerte al que aquel que con toda intención abusa del débil, roba, asesina, mata, quita. Es terrible lo que dice este libro de Habacuc y cuando lo leemos en ese sentido debe traer un temor. De repente parece que los que buscamos del Señor y que parece que no estamos haciendo esas cosas, hacemos esas preguntas como decíamos en la semana, en la primera semana de la prédica, ¿se acuerdan? Hablábamos de Habacuc que está haciendo preguntas acerca de lo que está viendo, lo que está sucediendo, y dice, Señor, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no haces algo al respecto? Mira lo que está sucediendo en el mundo y parece que tú no estás, Señor. Y, y vemos las cosas, o ve las cosas Habacuc, que era un hombre de Dios comprometido con el Señor, y dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo, ¿cuándo vas a intervenir en esto, no? Y entonces el título de la primera prédica era esa, cuando no entiendo lo que Dios está haciendo. Porque de repente pensamos que esas preguntas de, a ver, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios es santo, ¿por qué abandona al inocente, al indefenso? Y vienen dudas existenciales. Y era una pregunta real de Habacuc, que es una pregunta real de pronto a los que estamos tratando de hacer el bien y vemos la gran maldad que está en el mundo. Y nos ponemos en esa posición de decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no haces algo, no? Pero eso lo dice el capítulo 1 de Habacuc, los primeros 3, 4 versículos. Dice el Señor, hay violencia, hay maldad, hay muerte, hay robo, hay iniquidad,
¿y qué pasa contigo? Casi, casi le dice. Y después viene la respuesta de nuestro Señor y Dios le habla a Habacuc y le dice lo que va a suceder. Además le dice que se va a poner peor las cosas y la primera parte de eso de que se va a poner peor las cosas podría desanimar a cualquiera que no, que no tiene entendimiento. Decíamos la semana pasada que cuestionamos a Dios cuando olvidamos la posición de Dios y nuestra posición. Olvidamos quién es Él y quiénes somos nosotros y de repente pensamos que Dios está para servirnos y que si está para servirnos, pues debería servirnos mejor de lo que está pasando, ¿no? Y, y ponemos cuestionamos cómo Dios está haciendo las cosas y traemos opiniones delante de Dios. Señor, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Le tratamos de dar sugerencias en oración a Dios. Y lees el capítulo 1 de Habacuc y después el capítulo 2, la parte de Habacuc en el capítulo 1 donde dice, se va a poner peor, dices, "Wow, ¿cómo? Ya no podemos, ¿cómo que se va a poner peor? Reconocimos entonces la semana pasada que se va a poner peor porque estamos en un mundo caído. Se va a poner peor porque así lo dijo el Señor, ¿no? Va a ser de mal en peor, va a ser de mal en peor. En los últimos tiempos dice que habrá guerras, rumores de guerras, el hijo se pondrá contra su padre, la nuera contra la madre, contra la suegra, habrá envidias, habrá mentira, habrá todas esas cosas, habrá decadencia moral. Romanos en el capítulo 2 dice que el hombre abandonando, olvidándose de Dios, se tira a la perdición y entonces viene la corrupción, no solo física, pero moral del ser humano, ¿no? Dice que cambiaron el uso normal de la mujer y que se envolvieron en lascivia y dice que adoraron dioses y dices, wow, esas cosas están en la Biblia, sí, están en la Biblia. Entonces, cuando lees esas cosas comparadas con lo que está sucediendo actualmente en tu ciudad, en tu país, dices, parece que estoy leyendo el periódico de lo que está sucediendo, ¿no? Más corrupción, más abuso, más negligencia, más abuso de poder, más drogas, más de todo, más corrupción, más asesinato, más injusticia. Y dices, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas en este momento? Y Dios habla, y dijimos ayer que si leemos los versículos siguientes de Habacuc, dice que se va a poner peor porque así está destinado. Ahora, ¿cómo aguantamos esa presión de que las cosas se van a poner peor? Bueno, aguantamos en el sentido de que reconocemos quién es Él. Su plan es perfecto, su plan es sabio, sus caminos son perfectos, son más altos que nuestros planes, pero además Dios ve la totalidad, ve el tiempo en su completa totalidad. Y aunque quisiéramos que este tiempo de deterioro humano y de desgracia terminada pronto, parece que nos dijo el Señor en este versículo, eh, Dios no retrasa su llegada, como algunos tienen, por idea, ¿no? De que Dios está tardando en venir. Dice que Dios está esperando a que todos vengan al arrepentimiento para que no mueran. Fíjate, nosotros aquí pequeñitos, Dios contemplando la eternidad, Dios dándonos ya a nosotros, a los que hemos recibido a Cristo nuestro Señor, la promesa de una vida eterna, de una vida cerca de Él, pero en esa misma promesa dice Jesús, en este mundo tendrás tribulaciones y conflictos. Es decir, ya tenemos nuestro lugar en el cielo, pero todavía nos falta caminar. Y en ese caminar es donde estamos ahorita. Vemos las cosas que están sucediendo y nos desesperamos, pero tenemos que reconocer que Dios sigue obrando aunque no lo vemos, era el título de la semana pasada. Dios sigue obrando aunque no lo vean. ¿Por qué sigue obrando? Porque sigue obrando en el corazón de aquellos que en medio de toda la pudredumbre tienen esperanza. Y dices tú, ¿cómo un asesino, cómo un traficante tiene esperanza? ¿Sabes? No te cuestiones la forma en que Dios aplica su justicia y su misericordia. ¿Ok? Porque es ahí donde perdemos el sentido. Nos creemos jueces, nos creemos más santos y decimos, Él, bueno, dice que Dios está esperando que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuánto es difícil lo que dice? De tal manera amó Dios al mundo. No dice, de tal manera amó Dios a los que han sido salvos, de tal manera amó Dios a los que van a la iglesia el domingo, de tal manera amó Dios a los que leen su Biblia. No, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo es todo.
buenos y los malos, los perversos y los que dicen que no son perversos, que son hipócritas, los mentirosos y los que dicen que no dicen mentiras, pero están diciendo mentiras cuando dicen que no dicen mentiras, porque, bueno, en fin, los chismosos, todo, ¿no? Los adultos, todo. El mundo es el mundo. Para Dios, Él está esperando que todos los que habitan en esta tierra vengan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios está muy consciente, Dios sabe, nosotros ni siquiera nos imaginamos lo que es el infierno. Es un lugar terrible de dolor eterno. Es un lugar donde Dios no quiere que nadie se pierda, dice, que nadie vaya allá, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando empiezas a pensar así, cambia la perspectiva y dices, bueno, eh, déjame decirte así, ya tienes un lugar. Si tú entregaste tu vida a Cristo, si tú oraste, si tú te arrepentiste, aunque estás en el proceso de santificación, ya tienes un lugar. No te preocupes por los demás. No empieces a pensar, y este que es tan malo, y este que hizo aquello, y no te preocupes, es tu relación personal con Dios. Y están poniéndose las cosas peor, y se van a poner las cosas peor porque estamos en un lugar así, en un mundo caído. Va a venir nuestro Señor el día que Él se presente, dice que vendrá como luz y va a resplandecer y va a venir y arrebatar a su iglesia o arrebatar a los que han confiado en Él. ¡Wow! Todas esas descripciones están en Habacuc. Y sabes que voy a tomar el tiempo para leerte todos los 3 capítulos de Habacuc para que te des media clara, porque hoy vamos a hablar acerca de esta. El título de hoy, de la prédica de hoy, es Del temor a la confianza. ¿Por qué del temor? Bueno, hay un temor santo, ¿no? Ese temor es cuando empiezas a ver lo que Dios va a hacer, cuando empiezas a conocer que Dios conoce todas las cosas, que a Dios no lo puedes engañar, para los que hemos confiado en Cristo debe venir un temor santo, un temor como el que oraba hoy al inicio de la prédica, eh, de que posiblemente te puedo hablar bonito y te puedo pantallar con mi palabrería, pero Dios conoce mi corazón. Wow. Y si no respetara la palabra de Dios, si me pusiera aquí a hablar como si yo soy santo, sin que me doliera mi realidad como pecador, sin que me doliera mi realidad como, como persona que comete errores y que ha cometido errores, si no me dolieran los recuerdos del pasado, estaría siendo hipócrita y entonces estaría burlándome de Dios. Y viene un temor santo, Señor, si tú me has puesto aquí, permíteme que lo haga en tu espíritu, porque tengo temor de querer jugar al sabio, de querer jugar dice mi papá, decía mi papá que al, sí, hacerte el sabio y querer engañar a Dios, ¿no? No. Y lo mismo te pasa a ti, que ya has confiado en el Señor. No se trata de asistir a un culto, no se trata de leer tu Biblia, se trata de ser consciente todo el tiempo de que Dios es omnisciente, conoce todas las cosas, todos sus pensamientos, todas tus acciones, pasadas, presentes y futuras, todos tus errores pasados, y aún así te ama. Es omnipresente, ha estado contigo en todos los lugares, en el sentido de ser testigo de lo que has estado haciendo, en todo tiempo, en todo lugar. Y eso trae entre vergüenza y temor y respeto y un gran amor cuando entiendes que Dios ha estado ahí y a pesar de eso te ama, a pesar de eso su Hijo murió por ti, debe venir un temor reverente y un amor sincero hacia Dios, un respeto y un agradecimiento por lo que Él ya te dio. Cuando tú reconociste tu pecado, abrazas la cruz, te arrepientes y dices, Señor, entiendo que me amas tanto que enviaste a tu Hijo. Cuando ese sentimiento está en ti, en tu corazón, no hay cansancio de buscar al Señor, no hay, no hay pretexto. Entonces viene un temor santo, un respeto eh, digno, un respeto reverente, quiero decir, y, y después del temor y el respeto viene una confianza.
de que Dios va a estar, porque Dios es omnisciente, omnipresente y es justo y es santo. Y entonces, en ese sentido, las cosas que están pasando en este mundo las tenemos que ir analizando desde ese sentido. ¿Es válido? Es normal que preguntemos, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no obras en este momento, como dijo Habacuc? Pero cuando empiezas a meditar en la palabra, en lo que Dios te ha dado a ti, en que la realidad es que este mundo se va a poner peor hasta que venga nuestro Señor Jesús, pues te das cuenta que Dios sigue obrando en el corazón de las personas, aunque tú no lo veas. Sigue obrando en ese hijo que está lejos, que está en maldad, que está en pecado, que está en adicciones, etcétera. Sigue obrando en ese esposo, en esa esposa que parece que no va a cambiar. Sigue obrando en ese adúltero, en esa chismosa, en ese ladrón, en ese traficante. Sigue obrando. Sigue obrando porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Su paciencia en este tiempo es increíblemente grande. Una paciencia que solo se puede ver y medir cuando vemos de dónde viene, ¿no? De parte de Dios. Para nosotros perdemos la paciencia rápido, ¿no? Un hijo te contesta y le das decía mi papá, un soplamocos, que es un como zape, pero entre ceja, bueno, fuerte, ¿no? Para que obedezca. Dios no. A Dios le hemos fallado y Dios está ahí para perdonarte. Dios le has fallado y Dios solo quiere que vengas de rodillas y pidas perdón de corazón. Y Dios está dispuesto a perdonarte, lavarte, restaurarte. Ese es. Así es que, ¿qué pasa con los que están haciendo mal? Pues está esperando a Dios que venga el arrepentimiento. ¿Qué hacemos tú y yo? Tener fe en el Señor, confiar en que Él es sabio y que ese temor de que nos pueda suceder algo por lo que está pasando se convierte en la confianza de que si algo te sucede en medio de este mundo, pues es de parte de Dios. Sí, 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 parece absurdo decir, si viene una enfermedad, y si viene una pérdida de trabajo, si viene una desgracia, si viene, ¿sabes qué? Mira, si tú estás viviendo, buscando al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, eh, al final del proceso, al final de la situación, te das cuenta que puedes magnificar y glorificar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Cuando ubicamos a Dios en su perfecta posición y nos ubicamos nosotros en nuestra posición. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el sabio justo y el que puede hacer todo. Nosotros estamos aquí. Ya Dios te perdonó, ya Dios nos aceptó. Cuando tenemos esta posición correcta, ¿sabes qué? Lo que suceda, no lo puedo explicar, pero si Dios lo ordenó, pues Dios tiene una razón eh, para hacer las cosas. Dios tiene una razón para que esta enfermedad, para que esta muerte repentina, no entiendo. Y duele. Estamos en este mundo, sí, duele. Pero ¿cómo es más seguro vivir este mundo? Pues confiar en Dios. Solo se puede confiar en Dios de esa manera si conocemos a ese Dios todopoderoso. Si hemos oído de un Dios que es todopoderoso, si alguien me han contado, si creo que Dios, wow, es difícil, porque hasta que una llanta se te poncha en el expressway, dices, ¿por qué? Y te alborotas porque dices, ¿por qué? Porque has oído que hay un Dios que debería cuidarte. Y dices, y no es eso, o sea, Dios no va a andarte cuidando las llantas, ni del cuerpo ni del carro, ¿no? Dios está en su posición y Él ve la eternidad. Y tal vez esta pequeña desgracia la ves como una pequeña desgracia, pero es simplemente un paso durante del proceso, porque cuando estés en el lugar santo, cuando estemos, haya cerrado tus ojitos y Dios te reciba en su reino, dice la palabra de Dios que vamos a ver las cosas como Él las ve. Y vamos a ver que la ponchadura de llanta y el crimen más horrible estaban en control de Dios y había una razón. Yo no te voy a explicar ahorita por qué la razón de que haya tanta violencia. Lo que sí te puedo decir es que Dios es rey y sigue estando en su trono. Y entonces déjame leerte este libro de Habacuc, porque la prédica se trata de que tú y yo conozcamos la verdad de la palabra de Dios. Pues qué más que leyendo, ¿verdad?
A todo el que tose, por favor, cuando vuelva a toser, le dan un golpe para que no distraiga a todos. Es que hay personas aquí que me gusta despertarlos. No, no, despertarlos no, pero dice mi esposa, es que tú eres un bullying. No soy bullying, soy bromista. Sí. Dice así la palabra de Dios en Habacuc, la voy a leer en la versión Dios habla hoy, que es una versión podemos entender con mayor claridad. Y dice así, Habacuc, desde el capítulo 1, listos, es toda la lectura, pero ve leyendo esta forma en la que Dios, primero Habacuc se presenta delante de Dios y luego cómo Dios va contestando. Dios habla y dice, este es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc, versículo 1, capítulo 1. Versículo 2. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo sigue persiguiendo al bueno y se tuerce la justicia. Miren, aquí viene la respuesta de Dios. Ya vino los primeros 3 versículos, 4 versículos donde Goku dice, ¿qué pasa? La respuesta de Dios. Miren ustedes a las naciones que los rodean. Mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. Son espantosos y terribles, y no reconocen más ley que la suya. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos del desierto. Sus jinetes galopan en gran número y se lanzan al ataque desde lejos, como el águila se lanza sobre su presa. Todo lo destruyen a su paso. En su avance van sembrando terror. Y son más los prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. Se burlan de los reyes y de la gente importante. Se ríen de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellas y les toman por asalto. Pasan como huracán. No reconocen más Dios que su propia fuerza. Y Habacuc le pregunta aquí en el versículo 12, Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? Señor y protector mío, ¿tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia? Tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo, pues, contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? ¿Por qué tratas a los hombres como a peces del mar, como animales sin gobierno? Los caldeos se apoderan de otras naciones como el pescador se apodera del pescado. Lo atrapa con anzuelos y con redes, y luego, al verlos todo junto, se llena de alegría. Por eso el pescador adora sus redes y anzuelos, y ofrece sacrificios y quema incienso en su horno, pues gracias a ellos tiene comida y buena y abundante. ¿A ti seguirán los caldeos pescándonos en sus redes? ¿Seguirán matando sin compasión a la gente? Estaré atento. Aquí termina el capítulo 1 y lo que hemos leído es esta conversación entre Habacuc y el Señor. Primero le preguntó, ¿por qué pasa esto, Señor? Después viene la respuesta de Dios y dice, ¿qué crees? Se va a poner peor, porque voy a levantar a los caldeos, que era este imperio babilónico, que iba a venir a tomar y a presos al resto de la tribu, del pueblo de Israel, que era la tribu de Judá, el reino de Judá, y le dice cómo son, le describe cómo son los caldeos, como lobos, como son rapaces, atrapan a las personas, hacen sus propios dueños, producto de sus grandezas, hacen sus propias dioses, ¿no? Y no sé si ves un poco esto comparado con las noticias, te puedo decir, por ejemplo, los ladrones, los traficantes, el narcotraficante, el mal político, el que acepta soborno, todo eso está ahí, están abusando del poder, están robando, están matando, están haciendo iniquidad. Y dice Habacuc en la siguiente parte, Señor, ¿cómo puedes mirar esto y quedarte quieto? ¿Cómo puedes levantar a un pueblo para que haga estas cosas? ¿Cómo puedes tomar algo malo o un pueblo malo para decirnos que vas a hacer justicia? No, no entiendo.
Y es lo que te decía. No entendemos que las cosas se van a poner peores. Tú oyes las noticias de lo que está pasando en tus países y dices, wow, vamos mal en peor hasta cuándo, Señor. De nuevo recuerda que el plan de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Eh, sí, claro que cuestionamos cómo este narcotraficante va a tener esperanza. Bueno, de nuevo, no te metas en problemas. Que Rocha Moya, ya dije el nombre, que Rocha Moya pudiera tener salvación después de todo lo que ha robado y todo lo que... No te metas en problemas. No te pongas a juzgar. No te sientes en el lugar de Dios, que Él es el único que puede juzgar, que Él es el único que puede otorgar misericordia. ¿Cómo aplica la justicia? No te metas de abogado cuando no puedes competir con el que es tu abogado. ¿Y sabes quién es tu abogado? Por si no lo sabías, Jesucristo. Jesucristo es nuestro abogado por excelencia. Jesucristo se levanta delante de Dios, se para delante de Dios Padre y pone tu nombre y dice, por él, por ella, derramé mi sangre en la cruz. Por ella morí, por él morí. Dialogando con Dios Padre y Dios Padre, cuando dialoga con su Hijo, es un diálogo que tú y yo no pudiéramos resolver porque Dios está como juez, abogando delante del Rey justo. ¿Y qué crees? Que a través de la sangre de Cristo tenemos entrada celestial. Entonces, no te quieras poner en el lugar de Jesús diciendo quién sí y quién no. Por eso dice, las cosas se van a poner mejor. Y aquí Habacuc dice, pero vas a permitir a este pueblo. Tal vez la respuesta viene en el capítulo 2, ¿no? Capítulo 2, donde sí habla un poco de lo que va a suceder con esos malos, con ese mal que persiguen y que persisten en la maldad. Y entonces, no es que venga un descanso como, bueno, qué bueno que el tomo los va a castigar. Eh, no es que va a castigar a ciertas personas, sino que el castigo está para los que siguen. ¿Quiénes van a seguir? Tampoco te metas en... El problema es decir a quién va a castigar. Pero dice el capítulo 2, ¿no? Habacuc se va a una torre y desde allí observa lo que Dios le describe de lo que va a suceder cuando venga su justicia sobre el malvado. Dice así, capítulo 2, estaré atento y vigilante, como le está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. El Señor me contestó, versículo 2 del capítulo 2, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que puedan leerse de corrido. Un paréntesis aquí. Creo que esto tiene que ver con el hecho de que antes se escribían las cosas en rollos, ¿no? Y entonces a medida que se leía se iba revelando el rollo y se iba abriendo, ¿no? Y ibas leyendo lo que seguía, lo que seguía. En el caso de una tabla, un mural, ves todo de corrido, tienes todo el panorama de lo que está escrito. Y creo que esa es la intención, que no es que vayamos viendo, oh, y le va a hacer esto, y le va a hacer, no, que quede plasmado en una sola visión todo lo que va a hacer Dios con respecto a la maldad. Versículo 3. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumple, pero no dejará de cumplirse. Una promesa de parte de Dios. Tú espera, dice, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Este es un versículo que también está en el Nuevo Testamento, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, no por sus obras, no por lo que haga bien o haga mal, sino por la fe en el Hijo de Dios. Mientras que los malvados, dice, los hombres orgullosos, versículo 5, desean el poder, lo buscan sin descanso y siempre quieren más. Aun cuando el poder es traicionero, abren su boca como el sepulcro, son insaciables como la muerte. Por eso se lanzan a conquistar nación tras nación. Una descripción de lo que hay en el corazón de las personas. Versículo 6. Por todas las naciones conquistadas se burlarán de lo que del que las conquistó, cantándole, ay de ti que te haces rico con lo que no te pertenece. Esas naciones que fueron conquistadas en su momento van a poder cantar estas cosas.
¿Hasta cuándo? Le pregunta al malvado, ¿hasta cuándo seguirás amontonando las riquezas que tomaste prestadas? Cuando menos lo esperes, llegarán tus acreedores. Despertarán los que te atormentan y te dejarán desnudo. Las naciones se unirán en contra tuya y te saquearán como tú las saqueaste a ellas. Juicio sobre los malos. Te harán pagar todos tus crímenes, las violencias que cometiste en el país contra las ciudades y sus habitantes. Ay de ti, que has llenado tu casa con el producto de tus robos, para ponerte a salvo de todo peligro. De ese modo, has cubierto tu casa de vergüenza y has causado tu propia destrucción al destruir a numerosas naciones. Eh, Esto es lo que le va a suceder a aquel que sigue en esa actitud. Aún las piedras de los muros y la madera de las vigas gritarán en contra tuya. Ay de ti, que construyes tus ciudades sobre la base del crimen y la injusticia. El Todopoderoso va a hacer inútil tu trabajo y tu fatiga, pues todas tus obras serán destruidas por el fuego. Y el conocimiento de la gloria del Señor llenará toda la tierra, como las aguas llenan el mar. Eh, Parece que aquí hay una descripción de lo que vemos ahorita en pequeños pedazos, cuando atrapan a un criminal y le quitan todo lo que ha acumulado, y viene la vergüenza sobre la familia, y viene la desgracia cuando una persona pelea contra otra y viene la destrucción. Cuando eso viene, lo único que queda es pura destrucción, puro dolor, y dolor producto de su propia maldad, ¿no? Versículo 15, ay de ti, que emborrachas a tus vecinos dándoles vino mezclado con drogas, para humillarlos contemplando su desnudez. No sé si te das cuenta, pero está describiendo exactamente lo que sucede en estos tiempos. Versículo 16, en lugar de honor te cubrirá, en lugar de honor te cubrirá de vergüenza, porque el Señor va a darte a beber una copa que te hará mostrar tu incircuncisión, que es tu falta de apego a las palabras de Dios, y convertirá en humillación tu gloria. Versículo 17, las violencias que le hiciste al monte Líbano se volverán en contra tuya, y te espantarás por la matanza de sus animales. Esto te vendrá por causa de tus crímenes y de las violencias que cometiste en el país contra las ciudades y sus habitantes. ¿De qué sirve una escultura en cuanto sea terminada? ¿De qué sirve una imagen que solo lleva a la mentira? Los ídolos no pueden hablar. ¿Cómo pues podrás confiar en ellos? El hombre que los fabrica. ¿Cómo pues podrá confiar en ellos el hombre que los fabrica? Ay de ti, que a un ídolo de madera le dices despierta, y a una piedra muda que se ponga de pie. ¿Podrán ellos comunicar mensaje alguno? No, porque no tienen vida propia, aunque estén cubiertos de oro y plata. Pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio delante de él toda la día. Esta es la oración de Habacuc, profeta, y este es el versículo 3, capítulo 3. Hasta aquí creo que, creo que este resultado y esas preguntas de qué está pasando, de alguna forma son respondidas, ¿no?, en la certeza de que la justicia de Dios se va a cumplir. No quedará malvado sin ser castigado. Es decir, aquel que no se arrepienta, aquel que no viene, pies del Señor, va a sufrir las consecuencias de eso. Eso no hay vuelta de hoja. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Este traficante que ha matado, este secuestrador que ha hecho, este político, este mal juez, ¿hasta cuándo? Bueno, en el tiempo de Dios, ella va a ser terrible, ¿no? Y lo único que debe quedarnos es el descanso de que Dios va a cumplir su palabra. No, no la alegría mm, mezquina de que, yo sé que de todos modos les va a pasar. Porque cuando piensas así, piensas en una persona. O sea, inmediatamente pensamos en algún personaje. Y dices, sí, seguro que le va a pasar esto, ni aquello. Aquí no está hablando de una persona, está hablando de las personas que cometen el delito. Tampoco te llenes de coraje ni de
ni de malicia, esperando que a tal, específicamente a tal político, le vaya mal para que digas, oh, la mano de Dios lo castigo. No, no, a ti no te corresponde ni siquiera apuntar, ¿ok? Ni a mí, a ninguno de nosotros. A nosotros nos corresponde voltear al Señor y decir, bueno, Señor, ya entendí. Las cosas se van a poner peores, tú tienes tu justicia, tú sabes cuándo. Gracias por el perdón que me has dado y te doy gracias porque a pesar de todo sigues expandiendo tu misericordia para aquellos que, que yo no los perdonaría, pero que tú, Señor, tienes amor para esas personas. Ahora, el hecho de que las cosas se van a poner peores, ¿da temor? Sí, sí da temor. Y eso es la parte de este versículo, de esta prédica, del temor a la confianza. Y no fue una introducción larga, es simplemente una forma de expresarte lo que está sucediendo. El temor a la confianza, y estos, capítulo 3 de Habacuc, versículos 16 y 19. ¿Por qué no leo del 1 al 16? Que es una canción. Del versículo 16 al 19 lo que vemos es una canción, y esta como canción, a veces las canciones tienen cosas que tienen que analizarse detalladamente una por una, pero la idea no es ir al detalle en ese sentido, en este momento, sino entender que la noticia de que Dios ya te perdonó y la noticia de que Dios va a hacer su obra y la noticia de que Dios no va a dejar que el mal continúe porque en su momento Dios va a castigar, te da confianza. Ahora, ya que tienes esta seguridad, prepárate porque vamos a seguir caminando. Y en esta caminata, pues vamos a seguir viendo las cosas malas, ¿no? Dice el versículo 16 al 19 de capítulo 3 de Habacuc. Al oír todo esto, tuve miedo. Mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Aún así, estaré tranquilo. El día el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Versículo 17 y 18. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos, y los olivares, aunque los campos no den su cosecha. Aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reces en los establos, porque el Señor me da fuerzas. Da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es natural el temblor, es natural el temor, perdón, porque según lo que aquí dice, si en los últimos tiempos va a haber necesidad y parece que este temor provoca efectos eh, físicos, ¿no? Es normal. Eh, no quiere decir que Habacuc era sobrenatural, digo, sobre espiritual, no, sino que fue honesto. El temor es real y durante el temor se siente ansiedad real, eh, pero este hombre terminó adorando. Todos hemos vivido momentos de temor, ¿no? Estos momentos nos paralizan. Temor al futuro, temor a perder la estabilidad económica, temor a perder tu familia, temor por la salud, por perder la salud, temor porque las cosas parece que empeoran. Y el problema o algo importante aquí que quiero decir, el problema no es sentir temor, el problema es permitir que el temor gobierne nuestras vidas. No hay problema en que sientas temor, te angusties, pero que ese temor no gobierne tu vida, porque todo temor tráelo delante de Dios. Eh, porque si sigues en temor, el temor nubla la visión, toma malas decisiones, el temor te roba la paz, estás angustiado, el temor debilita la fe también. Debilita la fe porque de repente empezamos a cuestionar qué pasa con Dios, ¿no? Y muchas veces no reaccionamos correctamente. Habacuc llegó a este momento después de cuestionar a Dios, después de luchar con sus dudas, de escuchar respuestas difíciles. Las cosas se van a poner peor, le dijo. Eh,
Pero podemos ver que la situación no cambió. Dios no le dijo, no le dio una perspectiva nueva. La situación no cambió, pero él sí cambió. Y esa es la idea, que cuando tú vienes al conocimiento de Dios, aunque las situaciones no cambien, tú sí cambias. Cambia tu perspectiva de lo que viene. Cambia tu esperanza, cambie tu temor y se convierta en confianza, se convierta en paz. Es aquí cuando tú estás seguro de quién es Dios, a pesar de lo que esté sucediendo, puedes caminar sobre las aguas. El problema es cuando vuelves a pensar en la situación. ¿Te acuerdas esa escena donde Pedro caminó sobre las aguas? El versículo no dice cuánto caminó. Lo que sí dice es que cuando Dios lo llamó, nuestro Señor Jesús lo llamó, él salió de la barca y caminó sobre el agua. Caminó sobre... ¿Cuándo empezó a ahogarse? Hay dos versiones y parecen cómicas, pero y les he escuchado también predicar, y hay dos versiones teológicas. La primera, parece que cuando Pedro vio a nuestro Señor Jesús caminando sobre las aguas, se admiró, lo reconoció porque dijo, eres tú, Señor, y si eres tú, llámame para que camine. Y Jesús le dijo, ven. Mientras él estaba viendo al Señor Jesús, empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a caminar sobre las aguas. Teológicamente parece que cuando empezó a sorprenderse él mismo de lo que estaba haciendo, como, uy, estoy caminando sobre las aguas, cuando su orgullo, sí, cuando el milagro, cuando la santidad, cuando la bendición empezó a pensar que era producto suyo, se hundió. Es una posición teológica. Cuando el hombre quita los ojos de Jesús, de Dios, que es el autor, que es el que tiene el poder para hacerte caminar sobre las aguas, pasar por los problemas, pasar por las angustias. Cuando tú sigues mirando a Jesús a pesar de lo que hay, porque había tormenta, pero estás caminando sobre las aguas, vas a seguir caminando sobre el problema, sobre... Pero si de repente empiezas a pensar que la solución, que las cosas empiezan, que el negocio va mejor, que esto, porque tú estás haciendo, ¿qué crees? Eso es poner tus ojos en ti mismo y te volteas y dices, uy, mira cómo camino sobre las... ¡Ah! Y se unió. Segunda explicación teológica. Parece que mientras Pedro seguía mirando al Señor Jesús, seguía caminando sobre las aguas, y estaba tranquilo. El problema es que de pronto empezó a ver que era el mar, y que el mar era profundo, y que había peligro en el fondo del mar. Cuando empezó a mirar las circunstancias le parecieron más grandes que el creador de todo el universo. Le pareció que el mar era más grande y más profundo que el creador del mar, que nuestro Señor Jesús. Y entonces vio el mar más grande que a nuestro Señor Jesús. Dijo, y es lo que nos puede pasar. Cuando ves que la situación, que la enfermedad, que la circunstancia, que esto, que es temporal, es pesado, es cuando nos hundimos. Y en estas dos perspectivas es donde quiero que el temor a las situaciones cambie. Y ese temor eh, siga reverente en un temor de alejarte de Dios, ¿sí? Pero un temor en sentido de las circunstancias, en sentido de la enfermedad, sino un temor a perder de vista a mi Señor Jesús. Porque el temor a las circunstancias te va a hundir, pero el temor de fallar al Señor te va a mantener, te va a hacer caminar sobre las aguas. Las situaciones no van a cambiar. El mar no se convirtió en piedra para que Pedro pudiera caminar. El mar siguió siendo agua. Las circunstancias van a seguir. Y tal vez se van a poner peor. Pero si tus ojos están puestos en nuestro Señor Jesús, vas a seguir caminando sobre el agua. Y ese es lo que le pasó a Bakú. Viendo el problema, se lo presenta delante de Dios. Dios le responde que se va a poner peor, que va a traer a los babilonios y les van a todavía a dar una barrida de aquellas al pueblo. Pero después viene la visión de lo que va a suceder al final, de cómo Dios va a hacer justicia. Y entonces vino una calma.
en Habacuc. ¿Sabes? Nada es eterno. Ni el problema, ni la enfermedad, ni la economía, ni la droga, ni el tráfico, nada es eterno. Ni el dolor es eterno. Es más, ni tú ni yo somos eternos en nuestro cuerpo. Pero Dios sí es eterno. Y Dios nos prometió una vida eterna delante de Él. Así es que tú sí eres eterno espiritualmente, las situaciones no. Esto es una lavada de coco para decir, sé positivo, sé, no te preocupes. No, no se trata de que yo te convenza con palabrería. Se trata de que tu corazón se afirme en la seguridad de que Dios Padre, te ama. De tal manera que envió a su Hijo unigénito. Y que tu corazón y tu conciencia estén tan seguros y firmes en que si Dios, nuestro Señor Jesús, perdón, te amó tanto como para dar su vida en la cruz, no te va a soltar. Si Dios ya te abrazó, si Dios ya te amó, no te va a soltar. Dice Romanos, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La idea de este libro de Habacuc y la idea de predicar esta serie en estos tiempos es porque venimos a la iglesia, nos sentamos alrededor de la mesa, estamos atentos a lo que Dios quiere decirnos, estamos escuchando la palabra de Dios y, bueno, la mayoría. Algunos van a la iglesia y pues, se pestañean. Sucede en todas las iglesias, no te preocupes. Grandes, pequeñas, chicas, no importa. Pero, si se me fue el avión. Pero la idea es que las circunstancias no van a cambiar, que tal vez van a poner peor. Y es una realidad. Venimos a la iglesia y aquí sentimos el calorcito del Señor, pero salimos y vemos una desgracia así. Pero Dios quiere que tu paz y tu tranquilidad esté también allá. No solo aquí cuando levantas las manos y adoras y oras delante de Dios, sino que tu tranquilidad y tu forma de ver las cosas cuando andas en la calle, cuando oyes las noticias, digas, wow, sí que se está poniendo peor. Señor, no entiendo, pero sigo orando por las personas que se arrepientan. Sigo orando para que más personas vengan al conocimiento de tu esperanza y sigo orando para que tu palabra sea predicada en todo el mundo. Cuando, cuando a pesar de las circunstancias, en tu mente está la relación con Dios, está la conversación con Dios, créeme, las circunstancias dejan de tener peso sobre tu corazón, sobre tu eh, sentimiento. Sea lo que sea, no estoy ni minimizando tu situación actual. O sea, una persona que en este momento está pasando por un duelo, por un divorcio, por una mala noticia, no estoy ni faltándote al respeto, ni diciendo que eso es pequeño. No. Aquí mismo la palabra dice que el temor es válido, que el dolor es válido. Lo que te quiero decir es, busca de Dios para que ese proceso se acorte, se ablande, se aminore y tu corazón pueda estar seguro, plantado sobre la roca, firme, ¿no? Sabiendo y confiando que Dios sigue siendo rey, Dios está en control aunque no lo veas. Dios sigue estando ahí, aunque a veces, wow, no lo podemos percibir. Ah, el temor es real, pero no tiene la última palabra. Eso es, eso es algo que debemos entender. El temor es real, pero no tiene la última palabra. Debemos tener esa actitud de, no sé, por ejemplo, cuando un avión atraviesa una turbulencia. Los pasajeros sienten miedo, algunos entran en pánico, pero el piloto no abandona los controles, aunque haya turbulencia. Tú podíamos estar atravesando una situación, pero nuestro piloto es Cristo y Él no va a abandonar los controles. Los problemas no significan que el avión va a caer,
Eso no significa que están pasando una temporada difícil. En Isaías capítulo 26, versículo 23 dice que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. ¿Sí ves cómo los versículos que están en la palabra están buenos para cada momento de tu vida? Estamos hablando de que las situaciones pueden ahogarte y pueden desesperarte, pero Isaías dice claramente, tú guardas en completa paz. ¿Quién? Todos no. Completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La paz no viene de controlar todo. La paz viene de confiar en Dios. Paz viene de confiar en Dios, no de que tengas el control. Ah, la fe madura entiende esto. No siempre entiendo el camino, pero conozco el que me lleva. No siempre entiendo el camino, pero la fe me dice que si yo conozco al que me lleva por ese camino, estoy tranquilo. La confianza en Dios va más allá que las circunstancias. La confianza en Dios te va a llevar más allá que las circunstancias. Habacuc aquí, en este versículo 17 y 18, dice que va a haber pérdida agrícola, financiera, va a haber escasez, va a haber incertidumbre, va a haber lo que estamos viendo ahorita. Eh, todo eso dice Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová. Esto no es una fe emocional, es una convicción espiritual. Y es lo que quiero que tú y yo nos veamos. No quiero que te vayas emocionado, quiero que te vayas con una convicción de que Dios sigue en control, aunque no lo veas. Que Dios sigue en control, aunque no las cosas suceden como yo quiero. Porque entiendo que sus planes son mejores que los míos, sus pensamientos son mejores que los míos, y Él tiene un lugar. Eh, Debemos aprender, cuando vivimos confiando en el Señor, sucede lo que dice Filipenses capítulo 4, ¿no? Donde dice, he aprendido a contentarme cualquier acción de situación, vivir en abundancia, vivir en escasez. Pablo tuvo este pensamiento de vivir en abundancia, vivir en escasez, vivir en persecución, vivir en paz, porque él siempre estaba con su mente confiada en el Señor. Aprendió a contentarse cualquiera que fuera su situación. ¿Por qué? La confianza en Dios no depende de la estabilidad externa. La confianza en Dios no depende de la estabilidad externa. Depende de una relación interna. Ese es mi Señor. Mira, hay árboles que- que parece que en el desierto, aunque no hay agua, la mayor parte de su fuerza se dedica en las raíces. Estos árboles tienen raíces muy, muy profundas, muy profundas. Tal vez no son muy altos, pero sus raíces son mucho más profundas. En comparación de un árbol donde hay agua y todo, ves el árbol y la raíz no es tan profunda o no es tan grande como el árbol que crece alto. Pero en donde hay desierto, los árboles no son tan altos, pero las raíces son profundas, ¿no? Porque las raíces tratan de ir más al fondo para encontrar agua y para encontrar alimento. Parece que esa es la explicación en ese sentido será una buena explicación. ¿Sabes? Hay momentos de sequía, va a haber momentos de sequía, pero si tu relación con Dios sigue creciendo, tu raíz con el Señor se sigue haciendo grande, vas a encontrar la paz. Encuentras la paz. Encuentras la paz porque eso es lo que Dios quiere darte. Quiere darte seguridad porque sabe que nos costaría trabajo pasar estas tempestades, estas situaciones, estos tiempos de esperar a que el hijo cambie, a que la esposa cambie, a que el esposo cambie, a que la situación cambie. ¿Cómo nos desespera? Estoy orando por un hermano que ha pasado mucho tiempo buscando al Señor y de pronto viene una recaída, todo se desordena, todo trae desesperación, trae desilusión y parece que es altas y bajas, ¿hasta cuándo? Y la familia está desesperada, él pierde la esperanza, dices, ¿hasta cuándo? Bueno, entre más la raíz crezca, menos van a ser esos tiempos de angustia. Confía en Dios. Confiar en Dios es lo mejor. La fe no niega la realidad. La fe declara que Dios sigue siendo mayor que la realidad. La fe
no niega tu realidad, pero tu fe va a seguir diciendo que Dios es más grande que esa realidad. Si es que, mis hermanos, hoy quisiera terminar con esto, con esta resumen. La fe madura no elimina el miedo. Aprende a caminar con Dios en medio de él. La fe madura no elimina el miedo, pero aprende a caminar, aprendes a caminar en medio de eso cuando estás con el Señor. La paz no viene de controlar el futuro, sino de confiar en quien sostiene el futuro. Dios no siempre cambia las circunstancias, querido. Muchas veces nos va a cambiar a nosotros primero. La confianza verdadera nace cuando la explicación ya no son suficientes. Aunque todo falle, Dios sigue siendo ahí. Y quiero terminar con esto, mis hermanos. Yo espero que este libro haya traído o haya traído a ti esa seguridad que todos necesitamos en medio de este tiempo, digamos, en medio de este tiempo de necesidad y de angustia real, económica, material, moral, social, política. Necesitamos un milagro. No nos explicamos por qué tanta justicia, pero parece que el libro de Habacuc dice, Dios no está interesado en cambiar la situación actual. Dios está interesado en cambiar tu corazón y el corazón de todos aquellos, para que vengan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el infierno es un lugar muy horrible. Dicen, esto no se lo desearía ni a mi peor enemigo. El infierno es un lugar tan horrible, terriblemente horrible, y es el lugar al que van, no los que hicieron maldad. O sea, el infierno está lleno de los que han pecado. Que no te engañen, que no te engañe el mundo. El infierno no está lleno de los que hacen maldad. ¿Dices qué? El infierno está lleno de los que han rechazado el amor de Dios. Todo aquel que rechaza el amor de Dios, pues lo único que le queda es lugar de perdición eterna. Todo aquel que clama por el amor de Dios y el perdón de Dios, queda bendecido por la misericordia inmensa. ¿Cómo se hizo? Porque Dios, sabiendo que el infierno es tan horrible, prefirió enviar a su hijo a morir en la cruz. Porque el mundo estaba perdido. Estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. No había forma. Y el lugar al que todo el mundo va sin Jesús. Y Dios viendo que ese es el lugar horrible, que no te puedo describir porque no hay palabras para describir tanto lugar. Lo que sí dice el palabra de Dios que es el lugar de que ingredientes. Dios, viendo que eso era tan horrible, prefirió entregar a su hijo. Ahora, aquí donde viene lo grave. No es cuánto mal ha hecho la persona, cuánta maldad, sino la decisión libre albedrío de aceptar a Jesucristo o rechazar a Jesucristo. Rechazar al Hijo de Dios es decirle no a la misericordia de Dios. Es decirle, no me importa. ¿Entiendes lo que es eso? No sé cuánto maldad has hecho, no sé cuántas veces te has equivocado, no sé qué tan grotesco ha sido tu pecado, pero no le digas no al Señor Jesucristo, que te puede perdonar, te puede lavar, te puede guiar, te puede transformar. No le digas no. No porque le Dios Padre, perdóname, Señor, porque sé, ahora entiendo que he estado mal y que el concepto que tenía de ti, como esperando que fueras un genio que viniera a ayudarme, estaba equivocado. El concepto que tenía de ti de que me podía esconder para hacer cosas
malas o para hacer maldad o perversidad, Señor, estaba equivocado. El concepto que tenía de ti que te puedo engañar o que te puedo manipular, perdóname, Señor, porque ahora entiendo que qué tan, qué tan tonto he sido, por decirlo menos, qué tan necio he sido. Pero ahora, Señor, que veo que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, que eres santo y justo, que eres tan puro, Señor, que así no puedo llegar a ti, pero que entiendo que tu Hijo me puede lavar con su sangre. Yo te pido, Señor, lávame, Señor. Permíteme entrar en tu lugar santísimo, tirarme a tus pies, descansar en tus pies, descansar y encontrar consuelo y decirte, déjame llamarte, mi Padre. Me pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Gracias por acompañarme en esta prédica y gracias por este tiempo. Déjenme terminar esta parte.